¿Qué tal están? Bienvenidos. El viaje en el Beagle de Darwin. Cuando Charles Darwin se embarcó en el HMS Beagle el 27 de diciembre de 1831 desde Plymouth, Inglaterra, tenía 22 años y una vida que parecía orientarse hacia la carrera eclesiástica. Había cursado estudios de teología en Cambridge, aunque más por exigencias familiares que por convicción íntima. Sus intereses en realidad gravitaban hacia la naturaleza, coleccionar escarabajos, estudiar botánica, observar aves y sumergirse en libros de geología. Tenía un espíritu curioso y un entusiasmo apasionado, pero carecía todavía de un rumbo definido como hombre de ciencia. El destino, sin embargo, le deparaba una aventura que transformaría no solo su existencia, sino la manera en que la humanidad entera se concibe a sí misma. Ese viaje a bordo del Beagle, que duró casi 5 años, se convertiría en la matriz de su pensamiento y en la base empírica del origen de las especies. Ningún otro trayecto científico ha tenido repercusiones tan profundas en la historia del conocimiento humano. Y, además, también hay que señalar que hubo un contexto previo. Era un joven en busca de su lugar en el mundo. Darwin no era en 1831 un científico consolidado. Había fracasado en medicina porque no toleraba las operaciones cruentas y su padre, médico de prestigio, lo había empujado hacia la teología para asegurarle una posición estable como clérigo rural. En Cambridge, sin embargo, descubrió el magnetismo de la geología, gracias a Adam Sedgwick, y el encanto de la botánica de la mano de John Stevens Henslow. Este último fue clave. No solo lo introdujo en las discusiones científicas de la época, sino que también lo recomendó al capitán Robert Fitzroy, quien buscaba un acompañante ilustrado para el Beagle. Fitzroy no quería un marinero rudo, sino un joven caballero con formación, capaz de compartir conversaciones intelectuales en las largas travesías. Y, además, el padre de Darwin, hay que decir que se oponía, consideraba el viaje una pérdida de tiempo. Fue su tío quien intercedió para convencerlo de que aquella experiencia sería formativa. Finalmente Darwin obtuvo permiso y partió hacia lo desconocido, ignorando que estaba dando el paso más decisivo de su vida. El Beagle pues era una universidad flotante en sí misma. Además, era un barco de guerra convertido en navío de exploración. Su misión principal era cartografiar las costas de Sudamérica, levantando mapas precisos para la Marina británica. Darwin se incorporó como naturalista no oficial, sin sueldo, pero con la libertad de recolectar, observar y estudiar cuanto quisiera. Y el barco zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831. El viaje lo llevó por islas atlánticas, Brasil, Uruguay, Argentina, Tierra del Fuego, Chile, Perú, Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Islas Mauricio, Sudáfrica y finalmente de regreso a Inglaterra en octubre de 1836. Fueron 5 años de travesía llenos de tormentas, exploraciones, enfermedades, encuentros culturales y hallazgos científicos. Para Darwin, el Beagle fue una universidad sin muros. Allí aprendió a observar con precisión, a registrar datos sistemáticamente, a organizar colecciones, a comparar fósiles con organismos actuales, a reflexionar sobre los grandes procesos de la naturaleza. Cada puerto, cada caminata por la selva o por la pampa, cada ascenso a los Andes era una lección viva que lo alejaba del fijismo de su tiempo y lo acercaba, sin saberlo aún, a la teoría evolutiva. En cuanto a las primeras paradas, fueron en Cabo Verde y Brasil. La primera escala importante fue el archipiélago de Cabo Verde. Allí Darwin observó estratos de lava superpuestos a depósitos marinos, lo que confirmaba que el suelo oceánico se había elevado en épocas geológicas pasadas. Ya en estas primeras semanas, el joven naturalista comprobó que las teorías uniformistas de Lyell eran correctas. La Tierra era dinámica, cambiante, viva en su geología, se podría decir. En Brasil, Darwin se quedó maravillado con la exuberancia de la selva tropical. Anotó que la riqueza de especies de insectos, aves y plantas era apabullante. Describió con detalle los bosques húmedos, sus sonidos, colores y olores. Allí entendió que la naturaleza no era solo un catálogo de especies, sino un entramado complejo de interacciones. Aunque todavía no tenía una teoría, empezaba a intuir que la vida no podía entenderse sin el contexto de los ecosistemas. Y también la pampa argentina y los fósiles de megafauna fueron importantes para él.
Uno de los descubrimientos más importantes del viaje ocurrió precisamente en las pampas de Argentina y Uruguay. Darwin excavó fósiles de animales gigantes extintos, gliptodontes, armadillos colosales recubiertos de caparazón, toxodontes semejantes a hipopótamos, mastodontes y otros mamíferos de gran tamaño. Le sorprendió que esos fósiles se encontraran enterrados junto a especies vivientes como los armadillos modernos. Y, además, la semejanza entre extintos y vivos fue reveladora. ¿No era lógico pensar que los armadillos actuales descendían de alguna manera de aquellos gigantes, de aquellos armadillos gigantes? Esta continuidad sugería que la naturaleza no operaba por creaciones independientes, sino por transformaciones. Darwin todavía no lo formulaba abiertamente, pero su cuaderno de notas, o sus cuadernos de notas, mostraban cómo empezaba a alejarse del fijismo. En Tierra del Fuego también realizó distintos descubrimientos. El sur de Argentina y Chile lo llevó a una experiencia humana decisiva. En Tierra del Fuego convivió con los fueguinos, indígenas de vida austera y adaptación extrema al clima inhóspito. Fitzroy había llevado a Inglaterra a 3 fueguinos años antes para civilizarlos, enseñándoles inglés y modales europeos. Ahora los devolvía a su tierra. Darwin observó con sorpresa cómo en poco tiempo abandonaban las costumbres inglesas y retornaban a su modo de vida original. Este hecho lo impactó profundamente. Empezó a cuestionarse la superioridad cultural europea y a pensar que la diferencia entre pueblos era circunstancial, no esencial. Aunque mantuvo algunos prejuicios de su tiempo, su experiencia fue crucial para cimentar la idea de la unidad del género humano. Más adelante, al formular su teoría, esta visión encajaría. Todos los hombres compartimos un origen común. Y también en Chile obtuvo la confirmación del uniformismo. En 1835 Darwin vivió un terremoto en Concepción, Chile. Observó cómo el suelo se levantaba, dejando moluscos marinos por encima del nivel del mar. Esto era la confirmación directa de la teoría de Lyell. La corteza terrestre se transformaba gradualmente, acumulando cambios a lo largo de millones de años. Y, además de esto, un poco después, al ascender de los Andes, encontró fósiles marinos incrustados en rocas a miles de metros de altura. La evidencia era irrefutable. Las montañas no habían existido siempre, sino que habían emergido lentamente del fondo marino. Para Darwin, la lección era clara. Si la Tierra podía transformarse de esa manera, ¿por qué no también la vida? En efecto. Y en las Islas Galápagos, el laboratorio natural, se podría decir, para Darwin, la escala más famosa del viaje fue precisamente, el archipiélago de Galápagos, en septiembre de 1835. Darwin observó allí tortugas gigantes con caparazones de formas distintas según la isla. Los habitantes locales eran capaces de identificar la isla de origen de una tortuga con solo mirarla. También vio iguanas marinas capaces de bucear y alimentarse de algas, un comportamiento único en el mundo. Y, además, lo más decisivo fueron los pinzones, estos pájaros. Aunque Darwin al principio no reparó en su importancia, al regresar a Inglaterra, el ornitólogo John Gould identificó que las aves recolectadas por Darwin no eran variaciones de un mismo tipo, sino especies diferentes, cada una adaptada a su isla. Picos grandes para romper semillas duras, picos finos para insectos, picos intermedios para frutos. Esto demostraba que una población ancestral había llegado a las islas y se había diversificado en función de los recursos. La idea de adaptación, variación y divergencia estaba servida. En Australia y Nueva Zelanda diríamos que surgió el desconcierto provocado por los marsupiales. En Australia, Darwin quedó desconcertado por los marsupiales, los canguros, koalas y demonios de Tasmania, que representaban un mundo biológico radicalmente distinto del europeo. Lo más sorprendente era que, pese a esa diferencia, existían equivalentes en otros continentes. El topo europeo y el topo marsupial australiano, por ejemplo, cumplían roles ecológicos similares o semejantes. Este fenómeno de convergencia evolutiva le hizo pensar que las especies no estaban predeterminadas, sino que podían llegar a formas similares desde linajes distintos cuando enfrentaban condiciones ambientales, podemos decir, equivalentes. Era un nuevo golpe al fijismo. La vida era plástica, adaptable, capaz de encontrar múltiples caminos para resolver los mismos problemas. El regreso y la transformación interior que supuso
todo este tipo de descubrimientos fue muy notable. Darwin regresó a Inglaterra en octubre de 1836, había partido como un joven indeciso y regresaba como un científico convencido de que la naturaleza escondía un secreto que él debía descifrar. Sus colecciones impresionaron a los especialistas y realmente su diario de descubrimientos se convirtió en un éxito. Comenzó a llenar cuadernos con reflexiones sobre la transmutación de las especies, esbozó el primer árbol de la vida con ramas divergentes a partir de un tronco común y se preguntaba cómo se producían las variaciones y qué mecanismo las guiaba. La clave llegó en 1838 cuando leyó a Malthus: en un mundo de recursos limitados, la lucha por la existencia era inevitable y los individuos con variaciones favorables tendrían más descendencia. La selección natural había surgido, había nacido. En cuanto a repercusiones de largo alcance, se puede decir que el viaje del Beagle no solo cambió la vida de Darwin, cambió también la historia. El origen de las especies, publicado en 1859, se basaba en gran medida en las observaciones de aquel viaje. La teoría de la evolución por selección natural transformó la biología, pero también la filosofía, la religión y la cultura. La humanidad dejó de ser el centro estático de la creación y pasó a ser una rama más de un árbol inmenso, producto de un proceso natural sin plan predeterminado. Esta visión tuvo repercusiones en la ética, la política, la teología. Algunos vieron en Darwin una amenaza, otros una liberación. Lo cierto es que desde entonces ningún saber pudo permanecer indiferente a la idea de evolución. A modo de conclusión, se puede decir que el viaje del Beagle fue la matriz de la revolución darwiniana. Allí Darwin aprendió que la Tierra cambia lentamente, que las especies desaparecen y son sustituidas por otras semejantes, que la distribución geográfica obedece a historias evolutivas, que la vida es plástica y adaptable. Fue en ese laboratorio natural donde germinó la teoría que transformaría nuestra visión del mundo. Y también Darwin partió como un joven curioso y regresó como un pensador que llevaba en sus cuadernos la semilla de una de las ideas más poderosas jamás concebidas, que toda la vida, desde las bacterias hasta el hombre, está unida por lazos de descendencia y cambio, y que ese viaje aparentemente destinado a cartografiar costas fue en realidad la expedición que cartografió el mapa de la vida, y esto fue algo extraordinario. La publicación del origen de las especies, en 1859, supuso una auténtica revolución intelectual, científica, cultural y filosófica, que cambió de manera radical la forma en que los seres humanos se entendían a sí mismos, a la naturaleza y al lugar que ocupaban en el universo. Hasta entonces, la mayor parte de las concepciones dominantes sobre el origen de la vida, tanto en Europa como en gran parte del mundo, estaban profundamente ligadas a interpretaciones religiosas, mitológicas o a teorías fijistas que consideraban a las especies como realidades inmutables, creadas una vez para siempre. Darwin vino a dinamitar ese edificio de certezas, introduciendo una visión de la vida marcada por el cambio, la contingencia, la lucha por la existencia y la adaptación a los entornos. La revolución, en definitiva, darwiniana, puede entenderse en distintos niveles. En primer lugar, en el plano estrictamente científico, el origen de las especies planteó con rigor y apoyándose en una cantidad impresionante de pruebas empíricas la teoría de la selección natural. Darwin mostraba cómo las pequeñas variaciones hereditarias, si resultaban ventajosas en el contexto de un medio ambiente concreto, se transmitían y acumulaban a lo largo de generaciones, dando lugar a la transformación gradual de las especies. Esto rompía con el fijismo de Linneo y con las ideas predominantes que situaban a cada especie como un producto definitivo de la creación divina. En cambio, la vida se revelaba como un proceso abierto, dinámico, sujeto a transformaciones constantes. Y de esta forma, también hay que decir que la obra tuvo repercusiones filosóficas y epistemológicas de gran calado. Hasta Darwin, el relato de la naturaleza estaba impregnado de un cierto finalismo. Todo parecía responder a un plan, a un diseño superior. El libro de Darwin introdujo la idea de que el orden y la complejidad podían surgir sin necesidad de un plan previo, sino a través de un mecanismo natural de variación y selección. Esto representó un golpe tremendo a la tradición teleológica que venía desde Aristóteles y que el cristianismo había reforzado. Por primera vez se planteaba que la aparente finalidad de la vida podía explicarse mediante causas naturales y no mediante un propósito trascendente o divino.
Las repercusiones religiosas fueron inmediatas y profundas. Aunque Darwin nunca negó explícitamente la existencia de Dios en su libro, la conclusión implícita de su teoría resultaba incómoda para las doctrinas cristianas tradicionales. Si la vida surgía y se diversificaba por procesos naturales, la intervención directa de un creador quedaba desplazada. Además, la idea de que el ser humano compartía antepasados comunes con otros animales erosionaba el lugar privilegiado que las religiones monoteístas habían otorgado al hombre en la creación. Esta pérdida de centralidad supuso uno de los mayores choques culturales de la época, comparable al que provocó la Revolución Copernicana en el siglo XVI, cuando la Tierra dejó de ser el centro del universo. Desde un punto de vista social y cultural, el origen de las especies generó debates que trascendieron lo científico. El libro alimentó controversias en los periódicos, en los parlamentos y en las iglesias. El famoso debate entre Thomas Huxley, defensor de Darwin, y el obispo Samuel Wilberforce en Oxford en 1860 es una muestra de cómo la teoría de la evolución se convirtió en un asunto de interés público. La sociedad victoriana, orgullosa de sus avances científicos y tecnológicos, se vio confrontada con una teoría que cuestionaba certezas morales y religiosas profundamente arraigadas. Se abría así un periodo en el que ciencia y religión entrarían en tensiones cada vez más visibles. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.